Señor les bendiga, hermanos, cada uno de ustedes. Vamos a continuar con esta serie 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios. Y estamos todavía con el profeta Amós, el pastor profeta, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca de fidelidad frente a la oposición. Fidelidad frente a la oposición. Vamos a ir ahí al libro del profeta Amós, capítulo 7. Pues vamos a concluir con el capítulo 7. Amós 7, versículos del 10 al 17. Amós 7, del 10 al 17. Vamos a darle lectura de manera alternada. ¿Cómo que no encuentran Amós? Tenemos más de 2 meses predicando ahí en Amós. Hasta deberían tener marcado ahí el capítulo, porque ahí vamos, en el capítulo 7. Amós 7, del 10 al 17. Vamos a leerlo alternadamente. Inicio yo, alternamos y nos unimos en el 17. Dice la palabra del Señor: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Fidelidad frente a la oposición. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en el que hemos podido juntos alabarte y glorificarte, Señor. Gracias también, Padre, porque ahora podemos disponer nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Desde que iniciamos esta serie sobre Amós, el pastor profeta, hemos insistido en que el libro de Amós es un tratado acerca de Dios, un Dios santo, justo y misericordioso, que proporciona un camino de salvación para la humanidad. Sin embargo, como veremos hoy, el mensaje de Dios no siempre es bien recibido por aquellos a quienes es dirigido. Y uno se preguntaría, ¿cómo es esto posible? Si el mensaje de Dios ofrece esperanza en medio del juicio, si el mensaje de Dios ofrece salvación, ¿cómo es que aquellos que están recibiendo el mensaje no lo reciben de una manera agradable? Creo que la clave la podemos entender en las palabras del Señor Jesús, que la gente no viene a la luz porque aman las tinieblas, aman sus obras pecaminosas. En los versículos anteriores del capítulo 7 que analizamos la semana pasada,
Amós había anunciado juicio contra el pueblo de Israel. Y es esa predicación, esa proclamación de Amós que provoca la reacción del sacerdote Amasías. Ahora, lo leímos tan rápido que estoy seguro que más de uno no se dio cuenta de eso. El que está en contra de Amós es un sacerdote. ¿Y cuál es la labor del sacerdote? Es ser el mediador entre los hombres y Dios. El sacerdote era uno de los responsables que el pueblo de Israel buscara a Dios. Y se está poniendo en contra del profeta que viene de parte de Dios. Amasías acusa a Amós de conspirar contra el rey. Primero lo acusa y luego, como tratando de ponerse de su lado, le dice: huye a tu tierra. Como veremos hoy, el sacerdote Amasías representa la religión corrupta y política de aquel lugar, en este caso Betel, que un tiempo fue casa de Dios, pero que ahora con Jeroboam II se ha convertido en un lugar de idolatría. Y lo que pretendo hoy a través de este sermón es mostrar cómo la fidelidad a la palabra de Dios puede generar oposición. Pero al mismo tiempo vamos a observar cómo Dios defiende y respalda a sus siervos fieles, aún en medio de esa oposición religiosa y política. Lo primero que quiero que veamos hoy es acerca del fiel mensajero confrontado. Cuando la verdad de Dios se predica con fidelidad, inevitablemente habrá oposición. Ha sido así a lo largo de la historia. Así es hoy. Y aunque insisto en que no soy dado a las teorías de conspiración, estoy convencido de que vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos difíciles en los que decir la verdad acarreará más y más oposición. Ya estamos enfrentándolo. Lo querramos ver o no, ya estamos viviendo en esos momentos, pero aún habrá más dificultad y oposición, porque la maldad aumentará, la maldad continuará incrementándose, y aquellos que se dedican a predicar la palabra de Dios con fidelidad, inevitablemente enfrentarán oposición. Lo vemos aquí en la figura de Amasías, un hombre llamado a velar por el pueblo y su relación con Dios, que ahora representa la voz institucional, la voz de la religión que se incomoda con la verdad. La religiosidad del hombre lo lleva a la comodidad, lo lleva a sentirse bien con las obras, con las acciones. Es por eso que es más fácil que una persona se haga adepto, seguidor de una religión que impone cargas, que del cristianismo que te libera de todas las cargas. Porque a la gente le gusta más sentir que hace algo para ganar su salvación. La religión se acomoda, y cuando la verdad se predica, la verdad, dice un dicho muy coloquial nuestro, la verdad no peca, pero incomoda. La verdad incomoda, y lo que hace Amasías, en vez de examinar el mensaje, ataca al mensajero. Y eso, insisto, es justamente lo que estamos viviendo hoy.
La gente no se detiene a analizar el mensaje, no se detiene a observar que los síntomas que hay a nuestro alrededor anuncian que el juicio viene pronto. En cambio, atacan a aquellos que todavía predican la verdad de la palabra de Dios. De una manera muy sutil, Amasías distorsiona el mensaje de Amós. Y en lugar de entender que es un mensaje que viene de Dios y que está proclamando el juicio contra la nación de Israel, Amasías lo hace parecer una conspiración. Le manda un recado al rey Jeroboam y le dice, Amasías le manda a decir a Jeroboam, este hombre, Amós, está gestando un plan para asesinarte. Lo acusa de conspiración para desacreditarlo. Aquí vemos cómo el mundo rechaza la verdad porque la verdad saca a la luz su propio pecado. Insisto en recordar las palabras de Jesús. Cuando la luz de la verdad de la palabra de Dios llega, nuestras obras pecaminosas quedan al descubierto y eso es lo que el mundo no quiere. Por eso niegan la luz y luchan contra ella. De una manera muy sutil, después de avisarle a Jeroboam, distorsionando el mensaje de Amós, ahora Amasías viene con Amós y se trata de poner de su lado y le dice, huye, profeta, huye, vete a tu tierra, y le señala puntualmente la tierra de Judá. Ya habíamos dicho al inicio de esta miniserie, Amós, que Amós venía de una ciudad cercana a Belén, ahí en Judá, en la tribu de Judá, pero que Dios lo envió a predicarle a Israel, el reino del norte. Entonces lo que está haciendo Amasías es decirle a Amós, regrésate a tu tierra, vete a tu tierra y allá come tu pan, o sea, vive allá. Y si quieres profetizar, hazlo, pero allá. Pero de una manera muy puntual, Amasías señala por qué no quiere que Amós profetice ahí en Betel. Y le dice, porque Betel es santuario del rey y capital del reino. Qué terrible la condición en la que se encuentra el pueblo de Israel en este momento. Betel. ¿Se acuerda usted qué significa la palabra Betel? Betel significa casa de Dios, puerta del cielo. Ese fue el nombre que le dio Jacob a aquella ciudad cuando vio la gloria de Dios. Pero ahora Betel ya no es casa de Dios. Ahora Betel es santuario del rey. Hay una idolatría inmensa en el pueblo de Israel. Y debido a esa idolatría, aquel hombre, Amasías, que debería ser el encargado de que el pueblo adore a Dios, ahora está tratando de silenciar al profeta de Dios. Y es que la fidelidad a Dios trae conflicto. Si queremos ser fieles a Dios, el mundo nos va a rechazar, el mundo nos va a dar la espalda. Sin embargo, como dijera el apóstol Pablo, no estamos buscando la aprobación del mundo, sino la de Dios. Y la fidelidad a Dios, aunque trae conflicto, tiene la promesa segura de que Dios no nos abandonará si le servimos con integridad. Amós lo va a comprobar. Nosotros lo vamos a poder observar. Pero déjeme hacer el suficiente énfasis aquí. Estamos viviendo tiempos complicados en el que somos tentados a abandonar la verdad, en el que se nos invita
a unirnos al mensaje de aquellos que han sucumbido ante las nuevas ideologías, ante las nuevas filosofías, ante las nuevas teologías. Hoy en día abundan los grandes predicadores que para ser grandes traicionan los principios bíblicos y le dicen a la gente lo que ellos quieren oír. Como diría el apóstol Pablo, estamos viviendo tiempos en que las personas no sufren la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, siguen a los cuentos y fábulas. Y sí, si nosotros nos dedicamos a predicar la verdad de la palabra de Dios, vamos a enfrentar conflicto tarde o temprano, pero Dios estará con nosotros. Lo segundo que quiero que veamos en este relato, en esta pequeña historia, es que el fiel mensajero será afirmado. El mensajero de Dios es confirmado y afirmado por aquel que lo llamó. Dios le recuerda a su siervo Amós que fue él quien lo llamó y quien lo envió. Siempre me ha gustado mucho esta pequeña historia. Me encanta esta pequeña historia porque me hace recordar que Amós no tenía credenciales humanas para predicar. Era un pastor, y ya lo dije hace unos sermones atrás, no el pastor de un cargo de líder de una iglesia, era un pastor de ganado. Recogía higos silvestres. Tenía varios trabajos en el campo, en la agricultura. No era un hombre que viniera de una formación teológica, no era un hombre que tuviera una trayectoria religiosa. No venía de una familia de sacerdotes ni de una familia de profetas. No había estado nunca en una escuela de profetas. Si nosotros estuviéramos buscando a alguien para ser el siervo de Dios que va a exponer la palabra, no pensaríamos en Amós. Humanamente, no era el más capacitado para esa labor. Y probablemente cuando Amasías, siendo el sacerdote, y me puedo imaginar a Amasías con su vestidura de sacerdote, que al mismo tiempo, además de ser una ropa, reclamaba la dignidad para él como el intermediario entre los hombres y Dios. Puedo imaginarme aquella escena con Amasías con su vestimenta de sacerdote, caminando con dignidad, con porte, con religiosidad, y llegando a decirle a aquel hombre que andaba vestido ahí como un campirano: no profetices aquí, porque es santuario del rey. Todavía creo que más bien como una burla, Amasías le dice a Amós: profeta, no profetices aquí. Vidente, vete a tu tierra a profetizar allá. Esta es la capital del reino. Vete a tu ranchito a profetizar. Pero la dignidad de Amós no estaba fundamentada en las credenciales humanas. No estaba fundada en su formación teológica. No estaba fundada en ninguna de las acciones que el sacerdote Amasías podría esperar. Amós simplemente responde: no soy profeta, soy hijo de profeta. Yo soy boyero, recojo higos silvestres, y de ahí, de detrás del ganado, me llamó Jehová y me dio un mensaje para predicar.
En medio del rechazo que Amós estaba experimentando, él como siervo fiel de Dios se pudo sostener, no en su formación o en su trayectoria o en su ascendencia, sino en el llamado de Dios. Amós pudo permanecer de pie y decir con firmeza y con convicción: Dios me llamó. Aquí hay varias cosas que quiero señalar. Primero, haciendo eco de las palabras del apóstol Pablo, es necesario recordar que Dios no escoge a los más capacitados o a los más ilustres, sino que Dios capacita a los que Él ha escogido. Dios se place en usar a personas comunes para su grandiosa obra. Dios no está buscando al más capacitado, Dios no está buscando al que tiene más talentos, Dios no está buscando al que tiene más posibilidades de lograr la misión. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios usa personas comunes para hacer grandes cosas, para que en todo Él sea glorificado. Pero también tengo que insistir en la cuestión del llamado, porque hoy por hoy cada vez es más común ver personas que de la noche a la mañana se levantan y dicen que Dios los ha llamado y empiezan una nueva iglesia, lamentablemente a veces dividiendo otras, o simplemente, como decía un escritor, pescando en las peceras. ¿Entiende esa expresión? ¿Sí? En lugar de ir a pescar al río o al mar, van a ir a pescar a las peceras de vidrio donde ya están los pescaditos ahí. ¿Sí? Hombres que se levantan aludiendo a que Dios les ha llamado a predicar, a pastorear, a iniciar una nueva obra, pero lo único que hacen es ir por las iglesias buscando personas inconformes. Y yo sé que lamentablemente usted ha conocido a alguien así. Alguien que se acerca y le empieza a hablar bonito y le empieza a decir: yo también soy cristiano, yo también busco de Dios, yo también leo la Biblia, mira, ven, te invito. Y ahí está el problema, ahí empieza el problema. Mira, ven, te invito, ¿por qué no vamos a repartir folletos? Se ve que ahí en tu iglesia no salen a repartir folletos, ¿verdad? Ahí empieza la semilla. Sí es cierto, aquí en la iglesia estamos mal porque no hacemos eso. El hermano trae muy buenas ideas, vamos con él. Y luego un día: ¿y por qué no hacemos un culto? ¿No tiene nada de malo un culto? No, pues no tiene nada de malo, vamos al culto. Y luego de pronto ya tiene una división en la iglesia. Pero hay una cuestión muy interesante. No estoy diciendo que es la regla, pero muchas veces, como diría Gamaliel, lo que es de los hombres pronto se acaba, y lo que es del Señor durará, permanecerá. Y el Señor Jesús dijo puntualmente que el asalariado ve venir al lobo y huye, pero el que es llamado por el Señor ve venir al lobo y le entra a los problemas. El que es llamado por el Señor se queda cuando ve la dificultad. Esa es una de las peculiaridades para saber si realmente alguien es un siervo de Dios o no. Aquel que no ha sido llamado por el Señor va a ser voluble. Un día está bien animado y el otro día está bien agüitado. Pero aquel que es llamado por el Señor, a pesar de las dificultades, permanece.
A pesar de los días grises, de los días oscuros, de la tristeza, de la aflicción, continúa y Dios lo respaldará. Otra cosa que quiero señalar aquí también es que la predicación fiel se basa en la palabra de Dios, no en opiniones humanas. Amós le dice directamente a Amasías: yo no soy profeta, no tengo estirpe, no tengo ascendencia, no tengo credenciales, pero traigo un mensaje de parte de Dios y nada más. Nuestro mensaje no está basado en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que la gente quiere oír. Nuestro mensaje está basado en la palabra de Dios. Y sí, a veces no nos gusta lo que la palabra de Dios nos dice, pero lo necesitamos. Dios llama entonces a personas comunes para cumplir tareas extraordinarias, pero Él es el que llama y Él es quien da el mensaje también. Pero déjeme decirle algo, no estoy hablando únicamente del llamado al ministerio formal, porque todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón hemos sido llamados a predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hablar el mensaje que Dios nos ha dado, aunque la gente nos rechace? Yo espero que sí, porque Dios nos ha enviado a predicar a Cristo a un mundo que sin duda nos va a rechazar, pero el Señor está con nosotros. La tercera consideración que quiero observar aquí es que el fiel mensajero será respaldado. El fiel mensajero será respaldado. Dios es el que llama, Dios es el que afirma y confirma, pero también Dios es quien respalda. Y no porque la persona merezca ese respaldo, sino porque Dios respalda su palabra. La autoridad del predicador, la autoridad del pastor, la autoridad del evangelista, la autoridad del cristiano al pregonar el evangelio subyace en el apego y fidelidad a la Escritura. Porque si tú estás diciendo lo que Dios quiere que digas, el Señor te va a respaldar. Porque Dios respalda su palabra. El Señor proclama juicio sobre el pueblo de Israel. Y cuando Amasías se pone en contra de Amós, Dios emite un juicio directamente contra Amasías. Dios está respaldando a su siervo Amós. Amós le dice a aquel sacerdote: tú me acabas de decir que no profetice. Bueno, Dios tiene un mensaje para ti también. Y la palabra es tremendamente dura. Amós le dice a Amasías: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Van a morir. Y tus tierras serán repartidas por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Y luego, al terminar el versículo 17, confirma lo que Dios había dicho al principio hacia el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Ahí empezó todo, con Amasías contra Amós. Ahí en el versículo 10, Amasías decía: la tierra no puede sufrir lo que Amós dice. Es imposible que el pueblo de Israel vaya a ser juzgado. Es imposible que la tierra sufra todo lo que Amós está diciendo. Y al finalizar el versículo 17, Amós le dice de parte de Dios al sacerdote Amasías: esto será así. Porque con Dios no se juega.
Amasías y su familia van a sufrir las consecuencias por haber rechazado la palabra de Dios. Este es un mensaje de alerta, es un mensaje que debemos anunciar con urgencia. Rechazar a Dios trae grandes consecuencias. La gente cree que solo es cuestión de venir o no venir al culto. Y me temo que en gran medida nosotros tenemos la culpa, porque a veces hacemos un evangelismo donde parece que andamos ofreciendo algún producto. Mire, le traigo este producto, ¿no le interesa? Y la gente nos dice, no, ahorita no. Ande, está bien, gracias. Es que el evangelismo no es así. El evangelismo no se trata de ofrecer un producto, ni siquiera de presentar a Cristo como un salvavidas que está arriba de una torre esperando a ver quién se anda ahogando para aventarle la ayuda. No. El evangelismo bíblico es presentar a Cristo como Señor. Y aquel que reconoce a Cristo como Señor de su vida encuentra salvación y vida eterna. Pero es necesario confesar que Cristo es el Señor. No se trata de agarrar a Cristo como un salvavidas porque me ando ahogando, sino de reconocer que Él es quien gobierna en nuestra vida. Y no se trata solo de que la persona acepte o no el producto, se trata de que se haga responsable de su decisión. Porque no aceptar que Cristo es el Señor es rechazarlo. Y aunque Dios ama tanto al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, también Dios es un juez justo y está airado contra el pecador. Aquel que rechaza a Cristo recibirá la ira de Dios. Necesitamos con urgencia proclamar este mensaje completo. Rechazar a Dios trae consecuencias graves. Amasías lo está conociendo. Tú has rechazado el mensaje de Dios. Ahora Dios está directamente contra ti. Pero también Amós reitera el juicio que está por venir. Israel también será llevado cautivo, como ya antes Amós lo había advertido. Y es que la palabra de Dios no puede ser silenciada. Los gobiernos lo han intentado. Se han levantado gobiernos comunistas, como el bloque soviético de la URSS. Ya les he comentado antes, si pueden buscar la película o el libro del hermano Andrés. Así lo llaman, el contrabandista de Dios. Cuando la Unión Soviética cerró sus fronteras, estaba prohibido llevar un folleto. Estaba prohibido llevar un Nuevo Testamento, estaba prohibido llevar una Biblia. Este hermano entró un día y encontró en aquella Unión Soviética que había algunos pocos cristianos. Y dedicó el resto de su vida a proveerles Biblias, poniendo en riesgo su propia vida. En los pueblos como Cuba, como China, donde el gobierno ha cerrado todo para que no entre el evangelio, aún ahí sigue brillando la luz de Cristo. Porque la palabra de Dios no puede ser silenciada. El mensaje de Dios no puede ser acallado, no puede ser detenido. Y aquel que se pone en contra de la palabra de Dios sufrirá las consecuencias.
Lo que podemos observar aquí con respecto a Amós es que es Dios mismo quien vindica a su mensajero fiel. Es Dios quien respalda, es Dios quien de alguna manera venga a su mensajero. Amasías lo ha tratado con un dejo de desprecio. Vidente, vete a tu tierra, cómete tu pan, y si quieres profetizar allá, hazlo. Pero ahora Dios tiene una palabra de juicio muy dura contra el mismo Amasías. Su familia sufrirá las consecuencias de su tremenda osadía de tratar de silenciar al varón de Dios. Y es que oponerse a la verdad de Dios tiene consecuencias graves. Pero déjeme decirle algo. A lo mejor usted dice, pobre de aquel que se opone a la palabra de Dios. Pero hay una cuestión muy interesante que Santiago nos dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que Dios nos ha ordenado a ser discípulos por donde quiera que vamos y no lo estamos haciendo, es como oponernos al mensaje de Dios. Así que tenga cuidado, porque Dios no puede ser burlado. Pero sí, hay un mensaje también de aliento para nosotros. Dios vindica a su siervo, Dios venga a su siervo. Hace años vivimos un momento difícil aquí en la iglesia. Algo de lo que ya comenté ahorita, lo vivimos. Empezó a hacerse cultos en unas casas, empezó a hacerse un grupito, y algunos hermanos llegaron y me dijeron: hermano, está pasando esto. Yo le dije, bueno. Me dijeron, pero es que parece una potencial división. Vaya y preséntese a la hora del culto donde lo están haciendo. Y dije, no lo voy a hacer. Yo voy a confiar en el Señor. Y recuerdo muy bien que dije, si Dios va a usar esto para sacarme de aquí, a Él sea la gloria. Yo no soy el dueño de esta obra, el dueño es el Señor. Yo no soy eterno en esta obra, el eterno es el Señor. Dios, en su gracia, me permitió continuar siendo pastor de esta iglesia. La potencial división que se estaba formando se desvaneció, terminó en nada. Dios tuvo a bien respaldar a aquel que Él había llamado para estar en este lugar. Pero yo no hice nada. Yo confié en el Señor y esperé en Él. La pregunta es, ¿estamos del lado de la verdad o estamos resistiendo a la verdad? Porque no se trata de alinearse con una persona, se trata de estar alineados con Dios. De buscar al Señor, buscar hacer su voluntad. Y Amasías pronto iba a confirmar que la palabra de Dios se cumple y el juicio del Señor vendría sobre él. Hay ocasiones en que ser fiel a Dios implicará confrontación, rechazo de parte de los que no quieren oír ese mensaje. El mensaje fiel incomoda, la palabra de verdad inquieta, pero es necesario que prediquemos con fidelidad la palabra del Señor. Dios nos llama a hablar su palabra con valentía, aun si eso implica oposición. Porque la fidelidad a Dios, la fidelidad al llamado que Dios nos ha dado es más importante que la aprobación de los hombres.
Es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos afirma, es Dios quien nos vindica si le servimos con integridad y en verdad. La fidelidad de Amós es un ejemplo para nosotros. No buscó agradar a los hombres, no buscó tener contento al sacerdote, no buscó tener contento al rey. Él estaba buscando agradar al único y verdadero Dios. La pregunta final para nosotros es: ¿estamos dispuestos a ser fieles portavoces de Dios en un mundo que rechaza su voz? ¿Estamos dispuestos a sufrir el rechazo, la oposición, por ser fieles al Señor? Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, un cristiano verdadero, quiero animarte y alentarte a que seas fiel en proclamar la verdad, aunque enfrentes rechazo. Sí, en tu trabajo tal vez se burlen. Sí, en tu escuela tal vez se burlen. Pero debes permanecer fiel al Señor, buscando agradarle a Él antes que a los hombres. Si tú tienes una posición de liderazgo, si tú eres un siervo de Dios en un ministerio formal, no tengas temor de confrontar el pecado con la palabra de Dios, porque Dios te respalda. El Señor está con nosotros. Pero si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, mi mensaje para ti es que no menosprecies la palabra de Dios. No desprecies el mensaje de salvación. Escúchalo, arrepiéntete y vive para la gloria de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Si tú rechazas el mensaje de Dios, Dios te juzgará con justo juicio. Pero si aceptas su mensaje, Él te dará la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque has hablado a nuestras vidas y nos has dado mensaje claro, fuerte, contundente acerca de la necesidad de permanecer fieles a ti, aún en medio de la oposición. Señor, en tu soberanía has permitido que vivamos tiempos peligrosos. Solo quiero pedirte, Padre, si hay alguien en este lugar que aún no tiene a Cristo en su corazón, permítele reconocer su necesidad de ese Salvador que es Cristo el Señor. Permítele entender la gravedad de rechazar el mensaje de salvación. Y guíale hacia ti, Señor, para que pueda encontrar en Cristo salvación y vida eterna. Pero, Señor, a los que ya somos tus hijos, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, fieles a la verdad, aunque el mundo no nos quiera escuchar, aunque el mundo rechace nuestro mensaje, aunque se opongan a nuestra labor, que sigamos predicando a Cristo para que otros le conozcan y le den la gloria. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el llamado para nosotros como hijos de Dios. Firmes en la verdad, siguiendo adelante, aunque el mundo se oponga. Que Dios está con nosotros. El Señor les bendiga grandemente.